Bien, ayer estuvimos viendo cómo era la clasificación de la forma de representación del conocimiento. Vimos que las declarativas, el conocimiento se representa como una colección estática de hechos, junto con un pequeño procedimiento para manipular esos hechos. Ejemplos de ellas son, bueno, la lógica, vemos que son, y las redes semánticas, que son las que ayer empezamos a ver, y las procedurales, donde la mayor parte del conocimiento es con procedimiento para usarlo y hay uno o dos hechos, muy poquitos hechos. Mientras que las declarativas hay un montón de hechos, ¿sí? Y pocos procedimientos para procesarlo. Y las procedurales, uno, dos, tres hechitos, sí, poquito, pero existe una serie de procedimientos para usarlo. Para eso están las reglas de producción que vamos a ver hoy y los estrés. Los estrés que es robótica. Las declarativas vimos que tenían algunas ventajas. Cada hecho solo se necesitaba almacenar una vez y es fácil añadir nuevos hechos. No existen procedimientos, son muy poquitos, o sea, es hecho. Y ventajas, las procedurales, fácil representar el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Y que no fácil representar que no encaja en los esquemas declarativos simples, como el ejemplo razonamiento por defecto y probabilístico. Esto lo habíamos visto, la lógica y redes semánticas. Habíamos visto que eran grafos orientados que se basan en modelos de la psicología cognitiva. Y proporcionan una representación declarativa de propiedad. Y teníamos dos objetos. Teníamos los nodos que representan objetos o propiedades y los arcos que es la relación entre nodos. Fíjense que el mecanismo de inferencia es la herencia de propiedades. Existen tres categorías, redes semánticas, la red ISA, que los enlaces entre nodos están etiquetados, los grafos conceptuales poseen dos tipos de nodos, de conceptos y de relaciones, y los esquemas de marco. Eso no vamos a ver más. Red ISA es esta que está aquí, pero fíjense que el nodo, en este caso, perdón, el arco no está orientado, sino que en este caso están las propiedades que el animal respira, come, etc. Este grafo conceptual es el que nosotros vamos a utilizar, que nos une entidades y relaciones entre dos nodos. Y los esquemas de marco, bueno, no vamos a ver los marcos es igualingo a los récords o las estructuras que vimos en programación estática. Y pusimos este ejemplo lo resolvimos y vimos que en este caso, fíjense que estas reglas todas, perdón, estos hechos todos están representados en este esquema que está aquí, aclarando que del 1 al 6 son instancias. El pingüino, pájaro, los pájaros, animales, mamíferos, animales. Mientras que el 10 y el 11 son relaciones de propiedad. Porque como un pájaro puede volar, un perro puede correr. Y el hecho 9, bueno, pues relaciona, hay una doble relación. Se va a poner un arco bidireccional, biorientado. Perdón. Entonces, en este caso que está acá, vimos cómo era el esquema de red semántica y este era el que aparecía aquí. Fíjense que en este caso, aquí la inferencia, por ejemplo, de sultán, que es un perro, que es un mamífero y que es un animal. Luego él hereda, esta es la... ¿Ya? Sultán, en este caso, que es un perro, la directa es que es un perro con y no es de raza, pero hereda que es un perro, es un mamífero, es un animal y puede correr. ¿Correcto? Fíjense que son las flechas hacia arriba los que determinan la herencia. ¿Correcto? Entonces, Sultán puede correr, por supuesto que sí, porque él hereda de que un perro puede correr y él es, además, un perro. Igual que este caso de aquí,
Piki hereda que es un animal y que puede volar. En este caso, aquí Piki hubiese sido correcto poner acá un arco que diga no puede, pero ya la herencia está puesta acá. Las redes, las características generales, se representan por nodo de un grafo no jerárquico. Usted puede empezar por el nodo que quiera. Usted puede aplicar el hecho que quiera con sus nodos y el arco, y cualquiera puede usarlo como punto de partida. Los nodos están organizados de modo que tipos similares son adyacentes. Las relaciones establecidas por los conceptos son heredadas a través de la jerarquía de los subtipos. Por ejemplo, pastor hereda la característica de poder correr de un perro. El pastor, el perro pastor, hereda la característica, no está conectado directamente, pero fíjense que un perro y un perro puede correr. ¿Correcto? Por ende, hereda que ese perro, que el pastor puede correr. Manipulación del conocimiento representado. Las redes semánticas no pueden representarse de la forma vista anteriormente en el interior de un programa. Para ello se representa usualmente por medio de alguna estructura de memoria, atributo o valor. Por ejemplo, en el lenguaje Prolog se representan las relaciones como predicados binarios. Se pone primero la relación, es un y pájaro, pingüino. Correcto, y eso se lee de esta forma. Aquí, así. Un pingüino, aquí, es un pingüino, es un pájaro. O sea, la relación sería la relación se ve así. Un pingüino es un dice que en este caso acá puede, primero se pone la propiedad y después se pone el objeto. Tengo acá correr y perro. Se ve como que es un perro. Pero fíjense, aquí está puesto, la propiedad está al inicio. Y si yo pongo otras propiedades, por ejemplo, que un pájaro puede volar, no puedo hacer esto. Tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque he puesto, fíjense que en este caso la propiedad está como primer parámetro. No puedo ponerlo esta colocarlo así y esta colocarlo así. Una vez que cada vez que lo aquí tiene que ser consecuente con el. Si pongo primero la propiedad, después pongo de aquí. Si pongo esta instancia acá, primero va la instancia y después va el otro. Para que el prolog, por ejemplo, si estamos en prolog, pueda ser consecuente. ¿Ya? Pueden poner este así y el otro al revés. Nunca le dará el resultado. Los resultados no lo tienen. O sea, la inferencia no la va a tener. Y te pone. ¿Sí? Una vez que hemos visto esto, de que debe ser consecuente con la forma de representar esa estructura, atributo, valor, vamos, no, esto dijimos que no íbamos a ver los marcos Amazon, igual que las estructuras. Pasamos a la red. Ah, se nos quedó un ejercicio, ¿no? Se nos quedó un ejercicio ahí, el cual consultó conmigo Nicolás. ¿Puede hacerlo en pizarra, porfa?
Usted lo tiene hecho y sobre ese vamos a... ¿Qué quiere? Lo que más le guste, el negro que mejor escribe. El que se quedó puesto, vamos a verlo acá. Estaba por acá. Creo que era este. Este era el ejercicio que pusimos ayer, ¿no? Este fue el que pusimos ayer. Había que construir la base de conocimiento mediante una red semántica y este era la base de conocimiento. Hay que tratar de unificar la etiqueta de los predicados.
¿Listo? Vamos a revisar eso. Los animales respiran. Vamos a irse, vamos a ir ordenando por aquí, ¿no? Eso está bien. Un animal puede respirar. Esto, así. Hay que tratar de unificarlo. Es no pudo tampoco. Entonces él hizo esto. Que no ocupado por medio de la pizarra. Voy a borrar del lado allá. Voy a borrar esto por aquí. No, se lo hizo. ¿Qué hizo? Entonces, el primero que me dice, los animales respiran, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner aquí animales. Un animal puede, está bien eso, animales respiran, puede respirar. Correcto, el segundo sería, los mamíferos son animales. Mamíferos. El mamífero es un animal, pero las aves, dice que también las aves vuelan bien. Estoy tratando de unificar los predicados, que son todos los identificadores de los árboles. ¿Lo vas bien? Pasaron por ahí, aquí. El 5, el avestruz y el albatros son aves. El avestruz y el albatros son aves. El avestruz posee patas largas. Tiene
Pero aquí sería no puede, aquí no puede. La 4, ¿verdad bien? Y que más dice, al igual que la sala. Es un ave que puede volar. La 4 es un ave y el ave puede volar bien. La 4 puede bien. Las aves tienen pluma. Un ave tiene pluma. Un pluma pone huevos. La ballena y los tigres son mamíferos. Ballena y tigre. Sí, la ballena vive en el mar y tiene piel. El último es los tigres comen carne. Así me quedaría. ¿Listo? Y este es el momento de dicho. El pelo, digamos, dice que tratamos de unificar. Tiene. Hay algunos que no se pueden, como se comen, como se viven. Ahora sí, ¿no? Todo. Se la uno, se la dos, se la dos, la
3 acabamos de ponerla. 4 lanzados de la misma, cada vez. Entonces, ¿qué se preguntaba? Ver si se cumple que la barra tiene club. Entonces, el bar, bueno, la directa general, el lado tiene plumas correcto. Entonces, el true, así lo va a probar. ¿Por qué? Porque el A4 está aquí. Su relación directa es que es un lado, pero el ave tiene plumas. Tiene plumas hereda, el A4 hereda que tiene plumas. Eso es verdadero. La segunda sería, los mamíferos tienen piel. Mamífero. Tiene pelo, leche, es un animal que el animal puede respirar. Nada me dice ahí, o sea que el prolog no puede dar una inferencia para que la pregunta cuando digo, ¿tienen piel? Me va a responder falso. Porque el mamífero hereda todo esto que está. No hay flecha por abajo, no. O sea que el mamífero hereda de que da leche, que tiene pelo, que es un animal que puede respirar. La razón directa. ¿Sí? Entonces esto es falso. ¿Listo? Así sería. Vamos a tratar de la pregunta. Le pido como carne, la piel, la correcto, la leche y el pelo. Tampoco es jeroglífico, pero está correcto. Así sería, es lo mismo que esto de cargar, un poco más legible y más generalizado. En el sentido que yo pongo animal, puede respirar, mamífero, tiene pelo, ¿correcto? Listo, esto era la semana. Que corresponde a esos hechos que están allá. Y la evaluación de esos objetivos que aparecen. ¿Listo? Entonces, una vez visto eso, podemos pasar entonces a lo que estábamos visualizando. Y llegamos a las reglas de producción. Vamos a definir lo que es una regla de producción, cuáles son las formas en que se puede presentar las reglas de producción. Vamos a ver qué es un sistema de producción, que está, por supuesto, el sistema de producción es un sistema que evalúa las reglas de producción. Forma de trabajo del intérprete en un sistema de producción y ejemplo, un sistema de producción que tiene base de conocimiento y método de solución de problemas y hay un ejercicio. ¿Listo? Una regla de producción consta de un par ordenado A, B, representado por el cálculo proposicional como A implicación B. Y todos conocen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dimos en lógica proposicional lo que era ese símbolo. Entonces, donde A representa el antecedente y B el consecuente. Una regla de producción se interpreta de la siguiente manera. Si se satisface el antecedente, no quiere decir que sea verdadero, porque en este caso el antecedente falso implica que me da un valor, un resultado verdadero. O sea que si se satisface, entonces se cumple el consecuente. Esta manera de interpretar una regla permite considerarla como una unidad independiente de conocimiento. ¿Qué formas puede representar? 3 tipos de formas.
Si condición P, entonces conclusión C. Miren el ejemplo. Si el paciente tiene fiebre, perdón, si tiene manchas rojas y fiebre y está en edad escolar, entonces tiene varicela. ¿Bien? Es una conclusión que puede tener una incertidumbre, ¿correcto? Porque no siempre va a ser 100% verdad, ¿no? Puede ser que tenga mancha roja, tenga fiebre, está en edad escolar y que no sea varicela, sea otro. Hay tantos virus nuevos ahora. Pero bueno, ese es un entorno de que eso puede ser. Si situación S, entonces acción A. Si la temperatura del horno es mayor a 120 o es menor que 70, entonces ajustar válvula de presión. Dice la representación lógica abajo. P o Q, entonces R. Y arriba era P y Q y R, entonces S. Vean las representaciones aquí. Estas que aparecen acá. Estas que aparecen aquí. Y estas que aparecen aquí. Y si condición C1, entonces no. De nuevo. ¿Está apagado ahí? ¿25 dice al final?
Qué aburrida esto. Bien, continuamos. Estábamos aquí que nos decía que la regla de producción podía adoptar tres formas. Si condición P, entonces conclusión C. O sea, si el paciente tiene manchas rojas y fiebre y está en edad escolar, entonces tiene varicela. Fíjense la representación, en este caso lógica, de lógica proposicional. P y Q y R, entonces S. Si situación S, entonces acción A. Si la temperatura del horno es mayor a 120 grados o es menor que 70, entonces ajustar la válvula de presión. P o Q, entonces R. Y si condición C1, entonces no condición C2. Si el análisis de la glicemia es normal, entonces no hay riesgo de hipoglicemia. P, entonces no Q. Son las tres formas que puedo adoptar las reglas de producción. Para manipular el conocimiento que está representado, como ustedes vieron, en reglas de producción, utilizamos los sistemas de producción. Un sistema de producción tiene tres componentes básicos. O sea, vamos a poner acá. Esta parte. O sea, componente de un sistema de producción. Componentes básicos de un sistema de producción. O sea, sistema de producción son los SP. Sirven para trabajar la regla de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Tengo la base de datos. Tengo que trabajar con un intérprete. Ya aquí me base de conocimiento que es una base de datos, o sea, la memoria, porque tengo solo unos datos almacenados y puedo considerar base de datos. ¿Correcto? Entonces, base de datos 1.
base de datos. Voy a escribir aquí porque después no va a ser fácil. La DB, que es la base de datos. ¿Para qué nos sirve la base de datos? Es la componente principal del sistema de producción. Se utiliza como memoria de trabajo. Entonces, esta base de datos es la memoria de trabajo. ¿Qué es lo que va a ir? Los hechos iniciales, y cada vez que se cumpla una regla que produzca una acción, entonces se agrega a la base de datos. Se almacenan los datos iniciales y los que son obtenidos en la aplicación de la regla. El trabajo va datos iniciales y además más los obtenidos a aplicar la regla. ¿Sí? Después viene conjunto de reglas. Conjunto de reglas. Cada regla tiene una condición que es o no satisfecha. Si se cumple la antecedente, entonces consecuente genera un nuevo hecho. Y por tanto, se agrega a la memoria de trabajo. El último es el intérprete. Es el que tiene que el intérprete. ¿Qué hace el intérprete? Función llevar a cabo el proceso de inferencia entre el camino que lleva a cabo el proceso de inferencia. Es el que posibilita esto que está haciendo. Se cumple esto, genera el nuevo hecho y se agrega a la base de trabajo. Hasta obtener, seleccionar la regla a aplicar, verificar cuáles satisfacen y ejecutar acciones especificadas por esta regla. Bien, esto, como mejor se ve, es un ejemplo que es el que vamos a hacer. Forma de trabajo del intérprete. El esquema clásico es que tiene que recorrer toda la regla a aplicar. Cuando se encuentra una regla y se aplica, provoca cambios en la base de datos, o sea, en la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque esa regla que cumple genera una nueva acción, como bien dice allí, y esa acción se agrega a la base, a la memoria de trabajo que tenía, por ejemplo, solamente los hechos iniciales. El conjunto de reglas se sigue recorriendo hasta que se soluciona el problema. O alcanzo el objetivo o no lo alcanzo. Entonces, si no es posible, si todavía no he alcanzado el objetivo, sigo aplicando reglas hasta que dé un recorrido completo. O sea, cuando llegue a la regla final, vuelvo a empezar por la regla 1, porque hay un hecho nuevo. Entonces, tengo que considerar ese hecho nuevo también. ¿Correcto? Entonces, si paso ya y no existe más ninguna regla a aplicar, entonces no encontró solución. Fíjense lo que dice la memoria de trabajo. Es la base de datos inicial. Mientras que la memoria de trabajo no satisfaga la condición de terminación, se selecciona una regla que puede ser aplicada. Entonces la memoria de trabajo va a ser lo que tenía en la memoria de trabajo,
más el resultado de aplicar esa regla. Es lo que dice allí. En caso de que exista más de una regla a aplicar con igual antecedente, ojo, el problema a resolver es cada vez cuál regla se debe seleccionar. A esto se denomina estrategia de resolución de conflicto. Ejemplo, RI, si una inversión desciende de su valor en libro, entonces congelar la inversión hasta su recuperación. Y la regla J dice, si una inversión desciende de su valor en libro, el antecedente es el mismo y el consecuente es distinto. Entonces liquidarla. Correcto, liquidar esa inversión. Para lo anterior existen diversas estrategias. Primero, establecer orden en los datos, clasificar la regla en orden de prioridad, ejecutar la regla más reciente, instanciada o la última y aplicar metaregla. Miren un ejemplo de planteamiento de una base de conocimiento. Sea el siguiente sistema de diagnóstico de avería de un automóvil representado en reglas de producción. Regla 1. Si el motor no gira y la batería no está descargada, entonces pedir al usuario que compruebe el motor de arranque. Regla 2. Si no hay chispa, entonces pedir al usuario que compruebe los puntos esenciales del encendido. Ahora, regla 3. Si el motor gira y no arranca, pedir al usuario que compruebe el encendido. Regla 4. Si el motor no gira, entonces pedir al usuario que compruebe la batería. Regla 5. Si la batería está descargada, pedir al usuario que cargue la batería y pruebe nuevamente. Y así, eso es un sistema diagnóstico que hacen automatizado para comprobar la avería de un automóvil. Supóngase como el problema que el motor no gira. El intérprete recorre las reglas y reconoce tal hecho que concuerda con la regla 4. El motor no gira. Correcto, ese fue el problema que tiene el usuario. Y la regla 4 dice, si el motor no gira, entonces al ejecutar el consecuente pide información al usuario. ¿La batería está descargada, primo? Patriota, ¿la batería se descargó, sí o no? Si la respuesta es negativa, incorpora ese hecho a la base de datos. El motor no gira y ahora agregó que la batería no está descargada. ¿Bien? Supóngase que el intérprete sigue el recorrido a partir de la regla 5, porque la regla 4 cumplió, pero la regla 4 añadió un nuevo hecho a la memoria de trabajo. Entonces, en este caso, sigue la regla 5 para encontrar la primera regla que satisfaga con la base de datos. Pero fíjense que ya no solo es el motor no gira. Ahora la base de datos tiene que el motor no gira y la batería no está descargada. Entonces tiene que seguir buscando ahí. Entonces acá, si la batería está descargada, y así, pedir hasta la regla N. Si no encontró nada, empezar desde el inicio. Entonces, si no encontró hasta la regla N, va a empezar y dice ahora, si el motor no gira, correcto, la base de datos tengo motor no gira. Y la batería no está descargada, correcto. Ahora el nuevo hecho es que la batería no está descargada. Entonces, ¿qué hace el sistema automatizado de avería de auto? Le dice, mijo, comprueba el motor de arranque. Y así, a medida que va pasando, le va indicando hasta que al final dice, mire, compadre, venga por aquí, consulta al técnico y venga por acá con su automóvil, porque el sistema automatizado no encuentra solución. Así me ha pasado a mí no con esto, sino con una impresora. ¿La impresora tiene esto? Sí, lo tiene. ¿La impresora tiene esto otro? Compruebe tal cosa. Sí, lo tiene. Compruebe el cable, no sé, lo tiene encendido. Compruebe. Y cuando ya al final ve que recorrió todo la regla, que como este ejemplo que está acá, y llega que yo le estoy diciendo, no, sí, todo está bien, todo está, me dice, pase por el taller de la Hewlett Packard, las láser, esta aquí, el taller, y a ver su solución que tiene, ¿correcto? Eso sí no cumple. Y si cumple, felicidades. ¿Tiene el cable encendido? ¡Wow! No había conectado el cable. Lo conecté y ya me funciona. Perfecto. Y este va recorriendo todo lo que puede ser que tenga tu problema. Arriba, ejercicio 1. Dada la siguiente base de conocimiento expresada en reglas de producción, analice las respuestas que se darían a los objetivos planteados. Fíjense que los hechos son
D es un elefante y F es un elefante. Y las reglas son desde la 1 hasta la 9. Y el objetivo es, F tiene cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los hechos iniciales? Como me están hablando, piensa que el objetivo es F tiene cerebro. Mi hecho inicial es F es un elefante. ¿Correcto? Y entonces ahora pregunto, regla 1. Si F es un animal, entonces F es un ser vivo. ¿Cumple o no cumple? F es un elefante. Si F es un animal, donde quiera que haya X, lo sustituyo por F, siendo F un elefante. Si F es un animal, entonces F es un ser vivo. ¿Ese cumple? No cumple. ¿Por qué? Porque a mí nadie me ha dicho en los hechos que F es un animal. Solo que es un elefante. La computadora no reconoce que un elefante es un animal. No lo reconoce hasta que no aparezca en los hechos. Cuando usted me diga en el hecho que el elefante es un animal, ese sí lo reconoce la computadora. La computadora no sabe qué es un elefante. Si es chiquito como un chulupi o es grandote como un dinosaurio, no sabe lo que es un elefante. Tiene que ir viendo los hechos. Cuando cumpla, entonces genera esa acción. Y si cumpliera, entonces, ¿qué hace? Que agrega que F es un ser vivo en los hechos. Y así recorro todas las reglas. Al final, si encuentro solución, felicidades. Y si ya recorrer todas las reglas, ninguno de los hechos me produce una nueva acción con la regla, entonces no se encontró el objetivo. Avanti. Arriba, patriota, a trabajar. No, primero toma el receso, para que a ver si viendo mujeres ahí abajo se aligera la mente. ¿Ya? Este es el ejercicio que tienen que hacer. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eso que está allí y los hechos iniciales son el elefante y el elefante. Datos iniciales. Entonces ahora va a ir a analizar la regla. Si es como estamos hablando de F, o de F, X es F, X es F, y digo primero, si F es un animal, entonces F es un ser vivo. ¿Cumple o no cumple? F es un elefante. No cumple, porque nadie ha dicho que F es un animal. Dice que los datos iniciales solamente. Un elefante no cumple, voy con la regla 2. Si F es un animal, no cumple. Alguien me ha dicho que F es un animal. Eso dice que F es un animal. Si X es F es un animal, no. Si F es un animal, no. Si F es un animal, no. Si F tiene cabeza, no. Regla 7. Si F es un elefante, él reconoce que F es un elefante, ¿verdad? Entonces, si F es un elefante, así, si F es un elefante o, como este es o, si una de las dos se cumple, entonces F es un animal superior. Entonces, la regla 7 me cumple y me dice que F es un animal superior. F dice que la memoria de trabajo tiene ya que es un elefante y que es un animal superior. ¿Y esto quién me lo dio? La regla 7. Ahora sí el intérprete va a la regla 8. Si F es un tigre, no. Si F es un elefante, F es un elefante. Entonces F es color gris, bueno, plomo. F es color gris. F es color gris. Y eso lo aporta aquí a 9. Compra con los objetivos, ¿no? Me están preguntando si tiene cerebro, no que ver con esto. No importa que sea por un plomo. Vuelve a empezar el intérprete. ¿Por qué?
Porque hay dos nuevos hechos. Ya no solamente son estos, ahora hay dos nuevos hechos. Se vuelve a empezar y dice, si F es un animal, ahí dice que F es un animal. No. No, animal superior, pero no animal. Correcto. Ahora entiende que un animal superior no lo entiende. F es un animal, no. F es arroz, no. Ah, si F es un animal superior a la regla 3 se cumple. Porque ahí me dice que F es un animal superior, porque lo que he dicho aquí ya la regla 7 y se aportó a los hechos. Entonces la regla 3 me dice que F es un animal. Ahora sí. F es un animal. Y eso nos lo da la regla 3, ¿no? Se cumple con los objetivos, a nivel de cerebro, entonces voy a la regla 4. Si F es un animal, F es un animal. Y tiene cabeza, ahí no me dice nada que tiene cabeza. Si F es un animal superior, entonces F tiene cabeza. S ahora F tiene cabeza. ¿Quién me aporta eso? ¿Compra con mi objetivo? Sí. ¿Tiene cerebro? No, y no me dice que tiene cerebro. Que no, que tiene cerebro. Puede tener cabeza y no tiene cerebro. Hay mucha gente que tiene cabeza y no tiene cerebro. Entonces esta es la regla 5. Ahora, la regla 6. Si F tiene cabeza, entonces F tiene horas. Y ahora sí cumple con la regla. Exactamente. La 6, ¿no? Y ese cumple con los objetivos. Cumple con los objetivos. Y así trabaja todo. Evaluando hasta que va comparando. Cuando él tenga aquí que F tiene cerebro, entonces dice que sí, true, la respuesta. Pero no es que tiene cerebro para decir true, sí. ¿Por qué? Porque dice toda esa diferencia que está ahí. Ahora, si usted recorre toda la regla y no agrega nada, una nueva cuestión acá, ¿sí? Veamos un ejercicio más que lo tengo arriba, este sí solito, no me diga que ya no entiendo cómo es. Arriba. Hecho, Emiliano tiene $30,000 y una edad de 25 años. Y la regla son 5 reglas. ¿Debe invertir Emiliano en Temex? ¿Sí o no? Arriba, adelante. Aquí cumple la regla 4. Regla 4, pero esa no cumple con el objetivo. Después, si una persona que no puede ver de nuevo porque se agregó un nuevo hecho a los dos que tenían que era 30,000 y 25 años. Si una persona tiene 30,000, esa sí cumple. R1, pero no cumple el objetivo. Debe invertir en acción. Si una persona es menor de 30 años, está invirtiendo, no. Si una persona entonces es menor de 30 años, entonces no, ya esa es la misma. No hay que repetir. R5, no. Ahora, después de la regla 1, luego la regla 2. Si una persona no, si una persona es de 30, está invirtiendo, si una persona no. Vamos a ver.
consensual. Es el plano. La primera vez. Y estuvieron aquí que está ejercicio de tiempo. No, no vamos a esa existencia. Ya, entonces acá ya no tiene 30.000, ¿qué es la 1? Si una persona tiene 30, pero no tiene grabación. ¿Cuál es la 2? Si una persona gana más de 5.000, si una persona menor de 30 años que está invirtiendo, no. Si una persona de 30 años que es licenciatura, entonces el mediano. Esta es la regla para la regla 5. Una persona que vende equipo. Voy para uno. Si una persona tiene grado, entonces debe invertir a un sentido. Entonces, plazo fijo. Esa es la 1, ¿no? La 2. Una persona, no. Una persona menor de 30 años está invirtiendo a plazo fijo, debe invertir. Bueno, vamos a ¿no? Que si debe invertir, va a tener que invertir en estructuras. Está invirtiendo a plazo fijo, entonces la inversión. La vida de cosas. Yo tenía así, ¿verdad? Y me lo solté. Y la regla 4 está, la regla 5, si una persona quiere invertir, aquí he dicho, si una persona debe invertir en una acción, no, correcto, debe decir, debe invertir en acciones, si una persona debe invertir en acciones, entonces debe invertir en acciones. Y eso es la regla 5. Esto lo hizo mexicano. Lo saca un libro, debe ser una Biblia. Y esta cumple. Listo. Cambiamos si una persona debe invertir en acciones. Tomando eso, tenemos que listo. Nos vemos el viernes. Mañana descanso.